Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Újule. Bueno, perdone usted, pero alguien le metió ahí el dedo a la máquina. Claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Viernes que te quiero, viernes. Pero es un viernes triste, es un viernes de 23 meses de Ayotzinapa. El lunes hicimos Tanuato y salió Ayotzinapa. El lunes hicimos Tanuato y salió Ayotzinapa y Tlatlaya. Salió Ostula, salió Apatzingán. Como que todo está atorado, como que esos muertos no tienen remedio, porque unos que eran narcos y otros que no eran narcos. Y los que eran narcos, bueno, pues ya su castigo tienen. Después salió lo de Tetelcingo, con las fosas estas ahí en el estado de Morelos. Y no era posible que 8 de los cadáveres estuvieran vestidos, ni siquiera les habían hecho autopsia. Y Graco vino a dar una conferencia de prensa aquí a la Ciudad de México para decir que hay unas fuerzas que están en contra de él, la iglesia y la universidad. ¿Para eso viniste acá? No friegues. Bueno, entonces como que todo está enrarecido, el presidente está hablando de su cuarto informe de gobierno, dice que la gente está así como sacada de onda, pero por eso va a cambiar el formato. A ver, vamos a los formatos. ¿Cuál era el formato de cuando usted y yo éramos niños? Que era así como, hace un chorro de años. Miles de millones. 300,000 millones. Entonces se pararon y aplaudían, ¿no? Echeverría devaluaba el peso llevaban ahí a sus aplaudidores. Plañideras, no. Esas no llevaban. Las que lloran, no. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan los famosos cambios? Empiezan los famosos cambios cuando sacan a Fox, cuando ya Fox no puede entrar. Calderón entró por Puerta Bandera, porque no lo dejaban entrar para que se pusiera ahí la banda presidencial, tenían que meterlo, y dejaron un resquicio y por ahí se les escapó y se les metió. Bueno, y él dijo, voy a ser muy respetuoso y no voy a ir al Congreso. No, pues no iba a ir al Congreso, aquí iba a ir. Pero llega el Pacto por México, esto es lo que no alcanza a entender. A ver, ya 2012, 2013, estaba re fácil. Pues ya somos cuates todos, ya Madero ya lo tenemos maiceado, perdón, ya es de nosotros, los chuchos ya están, perdón, ya también el PRD es de nosotros. Pues entonces el pacto es que regrese el presidente al Congreso, porque el presidente va a hacer, pues no sé si un espectáculo con 300 jovencitos que lo podía hacer el 8 de septiembre, el 15 de septiembre, el 28, el día que quiera, y sería maravilloso. Pero el día del informe es el día del informe. No es el día del presidente, no necesariamente. No es el día tampoco del mensaje, porque acuérdate que Fox en el auditorio, después el otro en Palacio Nacional y una en el museo. Pero eso tampoco, porque llevaban a los cuates que aplaudían, a ver quién aplaudía más. Los gobernadores se ponían de pie a cada ratito y, así el presidente, ¿no? En turno, al que fuera, aunque fueran panistas o lo que fuera. Es lo que nunca alcancé a entender. Y después el famoso besamanos, todos así, ay, señor presidente, ay. Y el presidente no sabía ni quién era el güey que le estaba dando la mano. Pero bueno, ahí está. La foto a mi oficina, ahí estaba en mi oficina, la tiraba yo en el momento que cambiaban de presidente. Ya, se acabó. Todavía me acuerdo que decían, ay, señor presidente, ¿usted qué desayuna? ¿Usted qué come? ¿Usted qué cena? No, nada de barbaridades. Ya se terminó eso. Pero ahora eso de las 300 con preguntas consensuadas. Oye, tú me preguntas y yo te contesto. Eso no es interactuar. Eso no es interactuar. Eso va a molestar todavía más a la gente. Ya está arreglado. Acaban de hacerle una entrevista en que, bueno, pues no era entrevista, parecía conferencia de prensa. Y dijeron, ay, qué bueno, ya hizo una entrevista. No, yo creo que, no sé si su grupo de comunicación o alguien no ha captado qué es lo que se percibe o cuál es el ambiente, porque siempre dicen, es que la gente está de mal humor. Claro que están de mal humor, pero el presidente estaba con 23% en las famosas encuestas del periódico Reforma, 23% que estaban a favor. Bueno, pero después vino lo de Miami. Lo de Miami fue un verdadero ridículo. Roa, pero Roa el de allá, no el Roa el de aquí, del de Rubiel. Roa el de The Guardian, cuando saca la grabación, la pasan y la pasan por todos lados. Yo cuando la escuché pensé que ya la tenían aquí en la presidencia de la República, porque pues, era una grabación que subieron inmediatamente cuando aparece en el periódico todo lo que sucedía en Miami. Bueno, pues, en lugar de hacer control de daños, dijeron, no es cierto.
¿Cómo no nació si estaba la grabación? Bueno, y estaba la grabación tan mala, tan torpe, que primero era porque tenían ahí una cajita y después porque tenían una botella finísima de vino que había que tener a los 4 grados y que había que recogerla en 1 hora. ¿Usted ha escuchado eso? Nunca en la vida. La champaña que usted quiera, el vino blanco que usted tome o sepa que existe por ahí porque es muy caro. Nada de eso hay que meterlo al refrigerador. Pero, bueno, contestaba María que sí, 304, 404, ya era lo mismo. Bueno, ya saben, no, pues es que mi cuate pierda, pues le dijimos $29,000, págalos. ¿Pero por qué? ¿Y las transferencias no son así? ¡Pum! Y ya, se acabó. No tengo que pedirle nada absolutamente a nadie. Y el vecino no me tiene que decir que el departamento ya está comunicado, porque ya son 2 departamentos. O sea, todo era así como más. Pero bueno, llegamos a lo del informe y él se cambió el formato para que podamos ver lo que hemos hecho bien. Entonces fulano dice, pregunta tal cosa, pregunta tal cosa, eso no, consensuadas, hasta el término es pésimo, Eduardo, de veras, Eduardo. ¿Cómo? Preguntas consensuadas, no sé qué quieras decir, preguntas arregladas, pues lo hubieras puesto así y es lo mismo. Bueno, eso es lo de vamos a estar hablando del informe, vamos a estar hablando del informe toda la semana que viene y vamos a estar hablando de pues todos los que van a aplaudir. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no aplaude? ¿Qué pasa cuando Aurelio Nuño lo llevan a Ecatepec? Bueno, hasta el Papa lo aplaudieron. ¿Se acuerda usted que iba? Todo el mundo decía, el Papa va a decir, ¿y los feminicidios? No, que no toque ese tema. Bueno, entonces el Papa dijo, no puedo tocar feminicidios, no puedo tocar la Ayotzinapa, pero si eres el Papa, carajo. Tú puedes hacer lo que quieras. Una persona que convoca 800 millones de personas en el mundo, ¿usted cree que va a decir, ay, pues, dime qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo? No, eso no lo creo. Bueno, pero regresando a Ecatepec, llevan a Aurelio Nuño a dar unos reconocimientos a los maestros. Y Cruz Roa, que es el diputado que siempre está pegado al señor gobernador, pues es el que maneja y opera todo este evento. ¿En dónde? En Ecatepec, en donde fue presidente municipal, en donde tiene un control absoluto Erubiel Ávila. Y cuando empiezan a gritar, ¡fuera! 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 Y entonces el cuate el que está hablando, pues se enloquece y sigue hablando y cada vez que mencionaba, además este pobre hombre mencionaba a Nuño y gritaban fuera. Si no hubieran mencionado tantas veces Nuño, no hubieran dicho fuera. Bueno, ya. En ese momento, adiós el evento. No habló Nuño y no habló Erubiel. Pero tenemos el próximo año las elecciones. Yo creo que deben de percibir todo este ambiente. Si tenemos elecciones el próximo año, no estén tan seguros de que las van a ganar, que porque no existe la oposición. Bueno, el PAN y el PRD ahorita le platico, porque de veras están así como deshechos, pero bueno. ¿Con quién van en el PRI? Bueno, pues ya se mencionó que Alfredo del Mazo y que Carolina Monroy, cuidado, son parientes. Antes era bueno, ahora no es tan bueno. Ana Lilia obviamente la está impulsando, y es una buena candidata, la está impulsando Erubiel. Pocho Navarrete dicen que es el caballo negro, porque si él llega a ser el próximo gobernador, pues vamos a tener 2 ex procuradores, uno en la Ciudad de México, que es Mancera, y otro del Estado de México, que es Pocho Navarrete. Bueno, pero también se habla de Carlos Iriarte, que es el presidente del PRI, que es el de los Golden Boys. Él empezó con esta jugadita había un diputado local que había que impulsarlo, y entonces él empezó a hacer esto de los Golden Boys. Entonces el iniciador y el que obviamente manejó todo el arranque de la imagen de Enrique Peña Nieto. Entonces, esos son los que están en el juego, esos son los que... escuché algo maravilloso. Me dicen, mira, si gana Hillary Clinton, que lleva, unos dicen que 12 puntos, otros que 7 puntos, y otros que hay empate en algunos estados de la Unión Americana. Si gana Hillary, ponemos una mujer, y gana. Puede ser Carolina o puede ser Ana Lilia, porque es el empoderamiento de la mujer. O sea, también es muy fácil. El PAN pone a Josefina Vázquez Mota y es exactamente lo mismo.
Pero Josefina no quiere, ella quiere ser senadora por 6 años y no quiere pues lanzarse otra vez a una aventura en que la vayan a dejar colgada como en la anterior. Bueno, pero eso es el Estado de México. Lo del PAN está en chino. En esa fiesta, pues no fue Margarita Zavala, no fue Calderón, no fue el jefe Diego, pararon a Xochitl y le dijeron nada de periscopiar. Xochitl dijo, ya me quitaron mi teléfono. Mariana Gómez del Campo dijo, no, nada de periscopio. Pero nunca pensaron, préstame un teléfono, ¿sí? Préstame un teléfono. Ahí hay un teléfono, nada más préstame el teléfono. Nunca pensaron, pásate, ya saben que estamos en vivo, hombre. Digo, si hubiera estado grabado, no quisiste salir, pero saliste de todas formas. Entonces, yo estoy medio pedo, porque está así la cosa, ¿no? Y entonces Brenda me empieza a preguntar y prende el teléfono. Y entonces Federico Dorin, en su borrachera, porque ella le dice a Jorge Triana en esta llamada telefónica, que le voy a se la platico desde el principio. Brenda le habla a Jorge Triana y dice, lo tengo grabado. Federico Dorin dice que es un pendejo. Anaya. ¿Qué podía decir? Que Madero no. ¿Y qué dijo de mí? Que eres un buen muchacho. Eso quiere decir que soy un pendejo. Le dice Triana. Pues sí. Bueno. Pero el teléfono estaba puesto por una panista para grabar a otro panista, para platicárselo a un panista más. O sea, era así como pues un grupo en el cual nadie se iba a enterar. Pero llegó el CISEN, ¿quién pudo haber filtrado la información? No me diga usted que la filtró Santiago Krill o que la filtró Rafa Bala. Rafa Bala no le da el cerebro ahorita para eso. Entonces, pues el CISEN la filtró y mire usted que es la fiesta. Bueno. Pero después dice Madero, hace 3 años, fíjese lo que dice Madero, este joven, refiriéndose a Ricardo, me pidió que yo lo ayudara y como era brillante y como era muy inteligente, dije que sí. Ya, coordinador y todo lo hace y demás. Y posteriormente me ofrece, cuando lo dejo de presidente del PAN, me ofrece la coordinación del Partido de Acción Nacional y no me la dio. Se la dio a Bolaños. ¿Quién es Javier Bolaños? Pues el socio de Sergio Estrada Cajigal, el que estaba metido en el narcotráfico, el gobernador que estaba protegido por Santiago Krill, el que se voló 200 millones de pesos, que en ese entonces yo creo que era mucho, pero 200 millones de pesos ahorita se los lleva cualquier güey, ¿no? Entonces, ya empezamos mal, porque este cuate, pues allá en Morelos, tiene fama de que era socio de Sergio Estrada Cajigal, que estaba involucrado en todo lo que tenía que ver el narcotráfico. Bueno, pero ya, lo deciden y lo eligen. Y contesta Ricardo Anaya, no es cierto, yo nunca le prometí nada a Madero. Entonces ya es así como un enfrentamiento entre todos. Pero a ver, ¿cómo queda dividido? ¿Cómo queda partido el partido Acción Nacional? Aquí está Ricardo Anaya, aquí está Madero, aquí está Margarita y póngale a Calderón a un lado. Y Rafa Bala que dice que Tony Gali lo está apoyando y lo está ayudando, o sea, que cada quien por su santo. ¿Usted cree que van a ganar el Estado de México con esa división? Ni de broma. Ahora, en el Estado de México no tienen a nadie, porque si ponen a Ulises es una rata, la rata que estaba ahí de presidente municipal en Tlalnepantla en lugar de Rubén Mendoza Ayala. ¿Se acuerdan que Rubén Mendoza Ayala lo deja para que le cuide las espaldas? Entonces, bueno, pues no lo quieren a Ulises, porque Ulises, oiga, vive en la zona Esmeralda en una megamansión. Entonces, deja mucho dinero eso. Y todavía Duarte, bueno, pues hoy el periódico Reforma dice que Moisés Mansur, ya lo nombró heredero universal a Duarte. Por eso la gente está enojada, Enrique. A ver, presidente, pon atención. La gente está enfurecida. Esto es un robadero brutal y no sucede nada. Y Moreira no se robó nada. Fue exonerado allá en España. La Layuz, que es nuestra embajadora, tenía obligación de defenderlo, de apoyarlo, de servirle, porque era un mexicano que estaba en problemas. Y aquí, en San Antonio, Texas, ayer se vendió la primera de 10 propiedades de tu secretario de Finanzas de Moreira. Entonces, pues robó Moreira, no robó Moreira. Y ellos tienen elecciones el 2017. Si pierden la elección, el PRI, los Moreira se van a la cárcel. Sí, con quien sea. Con quien sea. Digo, está así como muy problemático. Entonces la gente está muy enojada
de que ahora un sujeto dijo que iba a aumentar el 75% la comida chatarra, que eso es lo que va a subir a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, o el 2 de septiembre, o el 3 de septiembre. 75% de la comida chatarra es lo que come la gente pobre. Yo sé que José Antonio Meade dice que donde hay lavadoras, eso quiere decir que la gente no es pobre, porque imagínense, tienen energía eléctrica y tienen lavadora. Antes, cuando yo era chico, si tenías teléfono, no eras pobre. Entonces yo le decía a mi papá, oye papá, ninguno de mis amigos, todos mis amigos tienen teléfono. Pues sí, porque era la medición. No sé por qué era la medición de que si tenías teléfono no eras pobre. Y había unos que estaban jodidos y no tenían teléfono seguramente, ¿verdad? Pero bueno, dentro de la marca, ahorita van a hablar los economistas que ellos sí saben de todo eso, era la famosa medición. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en el Partido de Acción Nacional. El PRD está en extinción, ese ya ni le platico porque, ya que le digo, pues los chuchos se quedaron sin la franquicia, se las quitó Mancera a través de Ale Barrales y ya, los chuchos. Además, fíjese, hay una cosa muy extraña. A ver, Emilio Gamboa quiere proponer, o está proponiendo, a Roberto Gil Suárez para que se quede de presidente en el Senado. Pues yo a veces veo a Gil Suárez y no sé si es panista o priista. Y en el caso de la Cámara de Diputados, César Camacho se le hizo más fácil. Dijo, a ver, Chucho Zambrano va a ser el presidente. Oye, si tú eres del PRI, ¿por qué pones a este güey? Entonces, pues yo no sé si Zambrano y Gil Suárez, pues yo siempre los veo ahí con el presidente y siempre están aplaudiendo, siempre están contentos, siempre están emocionados. Pues yo creo que ya nada más lo único que les falta es abrirse la camisa para que diga PRI. Y hablando de la camisa, si usted es amigo de los verdes, puede usted ir, pero se le ponen una chamarra verde. Fíjese que va José Antonio Meade, le ponen la chamarra verde. Va Aurelio Nuño, le ponen la chamarra verde. Va este cuate de Petróleos Mexicanos, le ponen la chamarra verde. Va Paquiano, la chamarra verde. Ay, Paquiano está haciendo negocios. Por eso está peleado con Mancera. Está haciendo negocios, dando los permisos para los asuntos ambientales. ¿Qué pasó? Pues no, que todos íbamos a ser honrados y decentes y miembros respetables del gabinete. Como dice Fox, eso de la 3 de 3 es una mamada. Y bueno, pues con 50,000 pesos el señor de Morena, pues no creo que pueda vivir, ¿verdad? López Obrador, después de que recibieron 1,183 millones en prebendas del INE, del partido político. Bueno, ahí están los verdes, ahí está ya la herencia, el cuarto informe. Pues ya de qué más le platico, ahorita vamos a platicar con los panistas, a ver con quién están, si con el pendejo o con el que no es pendejo, porque ahora sí no entiendo, porque, no sé, uno dice mamadas, el otro, bueno, un vocabulario, antes decían que los perredistas eran los groseros y pelados, ¿se acuerdan de qué decían? Y estos decían, estos son mochos. Bueno, pues ahora ya no sé ya cómo quedó la cosa, pero está así como muy complicada. Hoy vamos a platicar de la economía. Ya se fueron 4,700 millones de dólares. Ahí tengo la cifra exacta, me la dieron hace un ratito. 4,764 millones de dólares. Volar. O sea que está fuerte la economía, sólida la economía, no tenemos problemas. Y Moody's, ya se lo platiqué ayer, junto con Standard & Poor's, dijeron negativo. Ni siquiera estable. Entonces... Yo cada vez que escucho al subsecretario de Hacienda, porque ahora ya no aparece mucho Videgaray, cuando aparece el subsecretario y dice que vamos bien, yo digo, pues entonces si vamos bien, entonces no tengo problemas económicos, yo no tengo por qué estarme quejando, no tengo por qué estar hablando mal. Yo creo que si la situación está bien, pues vamos bien, ¿no? El día de hoy nos acompaña Carlos López Jones, él es editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, mucho gusto y bienvenido. ¿Cómo va la situación económica de este país? Pues mira, estamos a una semana del cuarto informe de gobierno y yo te diría que en un resumen de lo que ha pasado en estos 4 años, el 1 de diciembre que toma posesión el presidente en el 2012, el petróleo estaba en 120, 140 dólares y ahorita pues está en 40 dólares. Pero lo importante es que el gobierno planea en base a esos 120, 140 dólares y por eso le ha dado un gran peso a la reforma energética que finalmente se lleva a cabo y llevamos a cabo otra serie de reformas, pero el gobierno dice, bueno, pues si la economía vamos a poner un número, 100 pesos, vamos a llegar a 200 pesos y tenemos deuda de 20, pues subamos a 40 y la suben y la suben y la suben y de repente se cae el precio del petróleo.
Peña Nieto no tuvo la suerte ni de Fox ni de Calderón. Y se nos cae el precio del petróleo y entonces la economía se quedó en 120, pero la deuda ya subió a 40. Ayer el presidente dijo que gracias a las reformas estaba bien el país. Algunas reformas han funcionado. No, él dijo gracias a las reformas, él no dijo algunas. No, algunas han funcionado bien. La energética más o menos bien, ¿no? Porque permite la apertura petrolera, permite que la gasolina, que el gobierno tenga un ingreso sin importar el precio de la gasolina. Pero entonces planeamos mal. Una vez más pasa lo que en el 82, aquella vez que íbamos a administrar la abundancia, no lo dijimos con esas palabras, pero ya íbamos a ser parte del primer mundo otra vez y se vuelve a caer la economía. Resultado, hoy crecemos un poco, 2%, muy por debajo del 5%. Bueno, Bank of America está abajo del 2, ¿eh? Y Bancomer en el 1.8. También Bank of America. Pero ellos se tardaron porque desde octubre del año pasado aquí contigo platicamos que estábamos estimando 2, también nosotros. Y básicamente lo que tenemos es exportaciones bajas. Falló la estimación de que Europa iba a crecer, falló de que Japón iba a crecer, falló de que China iba a crecer, todo falló. Y resultado, lo que nos dicen las calificadoras es, pues ya en el segundo trimestre caíste, 0.8, 0.6, 0.8 más o menos medido en términos internacionales. Entonces te tengo que bajar, no la calificación, la expectativa. Claro. ¿No? Porque si vuelves a caer, entonces sí te bajo la calificación. ¿Por qué lo hacen? Porque si tú eres un inversionista global, tomas papeles que tienen cierta calificación. Claro. Bueno, pero entonces yo no te puedo bajar la calificación de un día para otro, porque si fuera por ellos ya no lo hubieran bajado. Te tengo que dar un periodo para que tú que tienes esos papeles los puedas vender en el mercado. ¿Y por qué se va el dinero? ¿Por qué se va el dinero? Porque México va a crecer menos de lo esperado. ¿Por qué se va el dinero? Porque no sabemos si el petróleo va a seguir bajando. Por eso se va el dinero. Entonces, a nivel mundial, si algo le podemos criticar a este gobierno es que no le hemos sabido explicar al mundo que México no es Pemex. No se lo hemos sabido explicar. Tú sales al mundo y el mundo dice México es un país petrolero. Si se cae el petróleo, se cae México. Entonces, eso se lo dijeron a Miguel de la Madrid. Claro. ¿Recuerdas? Sí. Un señor que se apellidaba, creo que Cabrera. José Cabrera, una cosa así, le dijo, si cae petróleos mexicanos, se cae la presidencia de la República y que lo corren al güey ese. Es que ya ves que pues luego dice cada cosa, pero se lo podemos volver a repetir al señor presidente. Si se sigue cayendo el petróleo, va a tener más problemas. Doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, mucho gusto, bienvenido, José Luis. Espero que tú no seas tan negativo como el anterior. Trataremos de ser objetivos. Objetivo, esa es la palabra. Y mesurados sobres. Yo creo que el mejor resumen sobre cómo se encuentra la economía en este momento, en donde además sirve de parteaguas para hacer una evaluación respecto a lo que se espera para el cuarto informe de gobierno y al mismo tiempo hacer una revisión de lo que ha sido la administración en estos justamente 4 años, lo han dado por un lado las calificadoras, en el sentido de que si te fijas, parte de las reformas fueron la fiscal y la financiera. Y hoy la evaluación que hace Standard & Poor's y Moody's es de que la deuda del gobierno la pone en una perspectiva negativa, en el sentido de que el crecimiento económico va a la baja, las tasas de interés se han elevado por parte del Banco de México y la perspectiva es de que vayan a la alza. Y pues debido al endeudamiento previo, esto lo que plantea es de que no hay necesariamente una viabilidad de la política fiscal de México, es decir, no hay la confianza de que se van a tener los ingresos suficientes para enfrentar un endeudamiento que, si bien ha crecido en los últimos 3 años de manera relevante, tampoco es de que sea demasiado grande. Parte de lo que no se dice es que en realidad lo que tenemos es un problema de pasivos contingentes, esas cosas que están en forma de pensiones y de otro tipo de endeudamientos. Es una bomba. Que representan más del 120% del PIB de México, ante lo cual la deuda de 50% del PIB pues es realmente todavía algo más pequeño, pero en donde lo que sí nos plantea son 2 cosas. La evaluación que de alguna manera implícitamente están haciendo estas calificadoras del problema de deuda y también del problema financiero que esto representa para la banca privada, pues de alguna forma nos dice, al menos en estos primeros 4 años, la reforma fiscal, si bien le dio
dinero o más dinero al gobierno, no garantiza la sustentabilidad, la sostenibilidad de su política fiscal. Y por otro lado, el efecto que esto tiene sobre la banca y la evolución creciente de crédito, sobre todo al consumo, también se puede ver en entredicho. Entonces, en este sentido, dos de las reformas que se planteaban como fundamentales para que México creciera, visto por las calificadoras, no están dando en este corto plazo esa certidumbre. ¿Qué otro elemento me parece que es importante reconsiderar? El desencuentro con el sector privado. En los últimos 30, 35 años, lo que se había visto desde fines del gobierno de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, era ese reencuentro con los empresarios que llegó a ser hasta tener tintes de romance, en el sentido de que se implementaron una serie de políticas que eran bien vistas por el sector privado, la privatización, la apertura económica, financiera, etcétera, pero que en estos momentos se dan varios pasos atrás y en donde se plantea por parte del sector privado que reformas como la educativa no están teniendo éxito por los problemas sociales que está generándose con la gente, y en donde entonces esto lo que ha propiciado es de que después de muchos años, no tengo claro cuántos, el sector privado no está siendo invitado, por ejemplo, al informe de gobierno. Es decir, ese acercamiento que necesariamente se debe tener con quien genera el 81% del valor agregado en el país, que es el sector privado, no se tiene. En momentos en donde justamente lo que se requiere es generar mayor crecimiento económico, porque hoy se dio la cifra revisada del PIB de Estados Unidos, la bajan a 1.1%, y esto lo que plantea es el motor externo no está generando, ya lo mencionaba Carlos, las cifras de comercio exterior, las exportaciones que hoy también se reportaron es una nueva caída de más de 9%, una ampliación del déficit comercial, y esto en esencia lo que implica es un impacto adverso para el PIB. Entonces, en ese sentido, me parece que la revisión que podemos empezar a hacer de los primeros 4 años de gobierno y en esta coyuntura, pues básicamente dicho por las calificadoras, dicho por la relación que se ve con el sector privado, que el que es el que le invierte y el que paga todo esto, el que genera los empleos, no se está viendo bien, y eso lo que nos plantea es hay una crisis estructural del modelo económico mexicano porque no está atendiendo a los fundamentales que lo deberían hacerse mover. La Bastida me decía, si continúa el mal humor, perdemos los pinos en el 2018. Y yo le dije que no, porque no existe PAN y no existe PRD. Entonces, si no tenemos oposición, pues van a ganar con quien se les pegue la gana y van a continuar. Yo no le veo la salida. Y mira quién lo estaba diciendo, la Bastida, que es el primero en entregarle al Partido de Acción Nacional la presidencia de la República. Nos acompaña también Pedro Núñez, maestro en políticas públicas. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Nino, muchas gracias, muy buen día. Saludo a todos los de la mesa. Pues una economía que crece poco, Nino, con tasas de crecimiento inferiores al 3% en promedio en los últimos 30 años. No hemos encontrado como país la receta para resolver que ese crecimiento económico sea mayor, salvo si acaso en los 2 últimos años del gobierno de Zedillo, cuando las tasas fueron de 6 y 7%. Que fue cuando terminaron, porque perdieron la presidencia. Efectivamente. Pero fuera de eso, el resto de ese gran periodo que ya abarca más de una generación, te refleja un crecimiento insuficiente para la generación de empleos y para la generación de empleos debidamente remunerados en el país. Es decir, en México el Producto Interno Bruto per cápita y medido en términos de dólares ha venido disminuyendo también. Es un tema del que se habla poco, pero que ha experimentado caídas verdaderamente desastrosas, y de lo cual pues ahí está la muestra en unas amplísimas capas de la población cuyos ingresos pues son bajos, paupérrimos, ¿no? Solamente para hablar de 3 ejemplos, en 1995 el Producto Interno Bruto per cápita disminuyó en menos de 35.80% en términos de dólares. En el 2009, 19.70%, y en 2015, apenas el año pasado, 12.8%. Es decir, acabamos de pasar por el año en el cual estamos experimentando la tercer peor caída del Producto Interno Bruto per cápita en términos de dólares. Claro, hay un componente externo que tiene que ver con el tipo de cambio, pero la realidad es que en el país no se está generando la riqueza a pesar de las tan cacareadas reformas estructurales que le den a los mexicanos en el corto plazo una mejoría en su calidad de vida. Y no estoy hablando nada más del empleo, porque
La inversión extranjera directa, que en México se ha destacado como la segunda más importante detrás de Brasil solamente, y que ha generado una gran cantidad de empleos, pues bueno, tampoco ha generado una gran cantidad de empleos debidamente remunerados. Insisto en este punto porque al final de cuentas es lo que más le preocupa a la gente. No nada más que tenga trabajo, sino que ese trabajo no sea de 6,000, 8,000 pesos mensuales por jornadas de 10, 12 horas laborales, ¿no? Muy bien, también nos acompaña Alan Adame, él es consejero regional del Partido Acción Nacional. Alan, mucho gusto, bienvenido. Querido Nino, muchas gracias por invitarme. Tú no saliste en la llamada telefónica, ¿verdad? No dijeron tu nombre. No, la verdad es que no. Yo Bueno. Bueno, sí estuve en la fiesta, pero no me constan los videos ni estas cosas. Oye, Nino, pues mira, un gusto estar compartiendo la mesa con tus invitados. Escuchaba de camino al presidente en sus spots hablar de que las cosas buenas no se cuentan, ¿no? De cara al informe presidencial. El spot está padre, ¿eh? Yo creo que sí, está muy bonito el eslogan. Lástima que pierden el sentido de la realidad, porque si no se cuentan las cosas buenas es porque no las hay, Nino. Y pues de entrada hay que identificar esta calificación negativa que asigna Standard & Poor's, reconocer estos 4.7 mil millones de dólares que salieron como capitales golondrinos del país, y eso habla pues de cuál es el contexto que percibe el mundo de la situación mexicana. Yo te diría que para evaluar las condiciones económicas del país, pues hay que ir evaluando cada uno de los tres pilares de política, de los instrumentos de política económica que tiene el gobierno. Primero, pues qué pasa con la política cambiaria. Hemos visto que el Banco de México ha actuado bien, ha ido moldeando el sistema que tenemos hoy y que bueno, pues se ha generado una situación de flexibilidad desde hace muchos años, desde que se hicieron reformas al Banco de México, pero que ha permitido que pues si bien el tipo de cambio esté en este momento devaluado, podríamos decir, se ha mantenido de cierta manera estable. En materia de política monetaria, Nino, yo te diría que pues el Banco de México parece que ha hecho bien las cosas. Se tiene una estimación o consideración de que a finales del año pudiera elevar las tasas de interés 50 puntos, lo cual también le daría certidumbre al país de cara a otros países emergentes. Y en política fiscal, Nino, creo que ahí es donde está el principal elemento agravante de pobres y ricos cara al gobierno. Porque la política fiscal tiene dos vertientes, lo que tiene que ver con ingreso y lo que tiene que ver con el gasto. Y en materia del ingreso, el problema es que tenemos un gobierno que está recaudando extremadamente bien, ¿no? O ahí están las cifras, por lo menos del IEPS, que pasó de ser el 4% de la recaudación del gobierno federal a más del 15%, es decir, en menos de 3 o 4 años, de 3 años desde que se aprobó la reforma fiscal, pues prácticamente ha crecido 300% la recaudación del IEPS, es decir, con los gasolinazos, con los aumentos en energía eléctrica, pues el gobierno está fenomenal. Las arcas en ese sentido no se han visto mermadas. Y por otro lado, Nino, en materia del gasto es donde este gobierno no ha dado pie con bola. Y en particular, porque si el mandato económico que tiene el gobierno es, por un lado, ser promotor del crecimiento y por otro, generar redistribución de la riqueza, vemos que cuando se trata de hablar de promoción del crecimiento, tenemos una deuda brutal, una incertidumbre generada por el mismo gobierno, por una política fiscal que además ha sido contracíclica, que ha amarrado, que ha puesto un freno de mano a la economía y que de plano no vemos ninguna certidumbre y no está cumpliendo esa labor de promotor. Y por el lado de la redistribución, bueno, pues ya vimos las cifras de Coneval y de INEGI el año pasado, donde México tiene 2 millones más de personas en pobreza, donde el ingreso per cápita cayó 14% en lo que va de esta administración. Y bueno, pues es increíble que un país que debería estar creciendo por encima del 5% potencial de su economía, hoy está apenas sufriendo y tronándonos los dedos con tal de llegar a un crecimiento del 2%, cuando Estados Unidos está creciendo por encima de esta tasa, cosa que nunca se había visto en la historia, y además estamos llegando a un nivel histórico de deuda, muy fiel a la práctica priista de sus administraciones de sus 70 años, donde la deuda la recibieron en el 33% del PIB y hoy está en el 50%. Este es, a grandes rasgos, ¿Qué vas a hacer en octubre? ¿Qué vas a hacer en octubre, Alan? ¿Qué voy a hacer en octubre? ¿Vas a ir a la toma de posesión de Corral? No, ni no voy a estar aquí trabajando. Porque a Corral no lo reciben en la presidencia, no lo reciben los secretarios. Pues no ganó la gubernatura. Pues sí, digo, yo esperaría que... Me dice Corral, oye, no me recibe nadie. Yo esperaría que este gobierno... ¿Que se robó algo Corral o qué? No, yo creo que además hay una lógica donde quieren ponerle el pie... a Carlos Joaquín. Le quieren poner el pie a los 11 gobernadores panistas, Nino. Yo creo que esa es la lógica de cara al proceso electoral 2018. Yo creo que no quieren que les vaya bien, que se vean resultados en sus administraciones y desde antes, si estamos viendo estas señales, desde antes que entren al gobierno, pues imagínate. A Padres tampoco lo han metido a la cárcel, ¿no? Pues entiendo que está su proceso ahí. Si él es responsable y se le comprueba,
pues que Y vaya. van a ganar el y asuma sus 2018 porque dice consecuencias. Anaya que lo van a ganar. Pues yo creo que el país está viendo alternativas y el proceso electoral ¿Cuál? de este año dejó señales claras. Y ¿Cuál? pues yo creo que el PAN es una muy buena alternativa, Nino, porque Pero con dados los resultados Zavala, económicos fueron con distintos. Ricardo, con Madero o con Rafa Bala. Fíjate que interesante, ahorita comentaban en la mesa. ¿No te dieron la llamada? Yo la tengo, te la paso. Fíjate que interesante, nada más un comentario. Decían que que el gobierno de Peña Nieto no tuvo la suerte de los gobiernos del PAN. Ay, no. Yo te Perdóname que sí es cierto. Fox se yo te robó digo, todo no, el yo dinero difiero. con la Marta porque tenían los excedentes. No Te voy a decir friegues. por qué difiero. Porque en los gobiernos del PAN no tuvimos la posibilidad de tener una oposición, en este caso el PRI, que fuera condescendiente, que antepusiera los intereses nacionales y que decidiera a entrarle a las reformas estructurales. Sí, pero los Cosa que excedentes- ahorita, pues quizás estaríamos Ah, viendo dime dónde están resultados. los excedentes petroleros. Marta se los llevó con su hija. Yo creo que pero sin los excedentes, la verdad es que muchos lo estados que sí no tendrían hay que cuidar es la infraestructura, no pensión hubiera de tu inversión en salud. expresidente. Bueno, ya ni es tuyo, ¿verdad? Porque ya es del PRI. Porque dijo que pues, él vive de su pensión. Vive su pensión. Eso es cínico. Sí. Bueno, vamos Ya vamos a hablar en serio. Sí, vamos siendo un poco objetivos, tratando de ser objetivos. Punto número 1. Una reforma bien hecha, la de telecomunicaciones. Todos los mexicanos estamos pagando menos por el celular. Cualquier persona que diga en este momento que Peña Nieto es producto de Televisa, pues está mintiendo, porque no me ayudes, compadre. Gracias a la reforma en telecomunicaciones hay una gran apertura en la cantidad de contenidos. Las personas pueden ver internet y obviamente está obligado. Ay, el informe va a pasar por internet. Y el Qué informe va a pasar bueno. por internet, ¿no? No, Entonces, eso es bueno. ya tenemos una gran opción. Y la campaña que hacían antes con Peña no tenía nada que ver. Bueno, eso La mediática. yo creo que ahí hay que revisar bien las cuentas. Fíjate, Nino, que Rosario Robles el otro día dijo que pues, los periódicos nada más servían Espérate, para... espérate, no te muevas, no te muevas. Voy a matar a esta pinche mosca. ¿Ya ves? Para eso sirven los periódicos. Es un buen uso. Ya le encontramos un buen uso, además de madurar los aguacates. No, y las papayas. Pero dice ella que también para limpiar los vidrios. Yo creo que una reforma que nos queda pendiente es transparentar los contratos, ¿no? ¿Qué tanto gasta el gobierno en cada periódico, en cada medio de comunicación? Eso queda pendiente todavía, incluidas las televisoras, incluidos todos. Otra reforma que funcionó bien es la fiscal, pero tenemos un problema de pensiones. Las pensiones están creciendo muchísimo y tenemos un problema de salud. Santiago Levy se lo dijo a Fox y lo corrió Fox de la dirección del Seguro Social. Pues sí. Le dijo que era una bomba de tiempo. Y sigue siendo una bomba de tiempo. Y lo corrió. Y también hablábamos del gasto, y quienes más incrementaron el gasto social fue el PAN. Fue al que se le ocurrió el Seguro Popular y fue al que se le ocurrió otra serie de cosas. Resultado, hoy le damos una gran cantidad de dinero a los pobres y los pobres no dejan de ser pobres. La solución... Pero se les utiliza para las elecciones. Malamente, porque ni siquiera tienen o sea, el gobierno les da y a la hora de decirle, oye, ¿y tu voto? Pues aquellos no votan por aquel. Claro. ¿no? Entonces... Ya lo vimos. Exactamente. ¿Cómo puede el país crecer? Dejemos de darle dinero a los pobres y vamos a dárselo a los empresarios para que generen empleo. Es la fórmula que ha dado resultado en todo el mundo. Ya, esa es la solución. Punto. Dejemos de hacer eso. De los 4.700 millones de dólares, no son 4.700 millones de dólares, ¿Cuánto son 54.200 millones de dólares los que han salido de este país. Pero fue este trimestre, ¿no? Los 4.700. Sí, pero pues eso ya Ah, ¿a está. ti no te importa 4.700? ¿Contra 54.000? Sí. O sea, Ya. Ese es el problema. En cuanto a la inflación que México mantiene baja, hay que recordar No, yo eso no lo creo. una cosa. Bueno, dos cosas. Punto número 1, que una cosa es la inflación de Banco de México. Ay, Pues sí, una cosa es la de Banco de ¿y México. cómo que en 3%? Ve a comprar tu pasta de dientes Colgate o Crest o lo que quieras y todo está carísimo. Exactamente. Ve a comprar tus productos para, no sé, medicamentos y todos se encarecieron y no importa si son de Pfizer, de Lilly, si es Viagra o si es Cialis. Digo, porque ustedes sí saben de eso. Exactamente, no. De esas pastillitas azules que nos han contado por ahí. Que Pero existen. aumentaron los precios brutalmente. Brutalmente. Entonces, ¿cómo diablos no está dentro de lo que es la inflación? ¿O qué nada más es el epazote y el perejil? Eso es lo que considera el INEGI, que la inflación está calculada para personas que ganan entre 6,000 y 10,000 pesos, que seguramente no saben de esas pastillitas azules que tú platicas, de esas pastillitas.
Pero lo cierto también es que a nivel global tenemos deflación. O sea, en todo el mundo tenemos baja inflación. Estamos importando baja inflación en México. Y eso es lo que ha permitido que, a pesar de la enorme depreciación del tipo de cambio que pasó de 13 a 19, pues entonces no tengamos esa gran inflación que habíamos tenido en sexenios anteriores. Yo creo, Nino, que el grave problema de este país es que nos quedan 2 años y el gobierno no piensa cambiar el reducir el gasto social. Y me preocupa mucho que todos los partidos políticos sigan con la misma idea de si yo llego, yo le voy a dar más dinero a los pobres, más dinero a los pobres y más dinero a los pobres. Si le seguimos dando dinero a los pobres, ya sabemos el resultado, un crecimiento del 2%. Pues empieza a preocuparte porque en el 2018 nos van a spotizar, en el buen sentido de la palabra de spots, no vais a pensar otra cosa que nos vayan a spotizar, no, a spotizar. Porque van 3.640 candidatos para el 2018. Dicho ayer por el INE ya empezó a mover todo para el 2018. Y además cuando dices 3.640 que son los que van a ser elegidos o los que van a ganar o los que van a competir, dices, es una locura de dinero. Yo estaba viendo las cuentas de Donald Trump y de Hillary Clinton y se llevan tanto gastado, tanto es esto, tanto es el otro. Y aquí no, aquí todo el mundo se roba todo. Y los partidos políticos, como no tienen que rendir cuentas, se llevan todo el paquete. Y si van a perder, más, porque dicen, puta, esta elección no la gano, me quedo con todo y ni siquiera. Que ese es el otro grave problema. ¿Por qué en Estados Unidos, que es una economía mucho más grande que la nuestra, se les paga únicamente $100,000 para cada convención y los demás, búscale? Y eso sí, yo, autoridad, te voy a poner los mejores fiscalistas para que revisen de dónde vino cada centavo. Y donde $1 venga de algún cartel, de alguna droga, de alguna cuestión ilícita, te meto a ti a la cárcel, pero a la de allá. Entonces, ¿por qué la tenemos que pagar nosotros? Esa es la gran pregunta. Es lo que yo no entiendo. Yo creo que ¿sabes por qué? Es porque los señores políticos, que son los que hacen las leyes, dicen, bueno, pues la forma más fácil es yo no comprometerme con nadie, yo no ir a tocar la puerta y yo hago una ley a mi modo que diga, pues dame tanto dinero, gobierno. Al cabo tú no lo pagas, lo pagan los contribuyentes. Es cierto. José Luis. Mira, yo creo que un problema que tenemos es de eficacia. ¿En qué sentido? En estos momentos prácticamente todos los partidos han gobernado, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o municipal, y no se puede encontrar ejemplos en donde de manera sostenida el país o sus regiones hayan crecido al mismo tiempo que resuelven problemas de pobreza, al mismo tiempo que logran generar un mejor sistema educativo. ¿No te acuerdas de un presidente municipal que dijo yo robo, pero poquito? Vamos a hacer cuentas. Por ejemplo, ahorita que Carlos mencionaba desarrollo social. Entre 2007 y el 2012, el gasto al desarrollo social pasó de 28,000 a 83,000 millones de pesos. Es decir, un crecimiento que arrojó 15 millones de pobres más. De acuerdo a las mediciones de Coneval. Entonces, evidentemente el problema no fue falta de recursos, se llama falta de eficacia, ni siquiera de eficiencia. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos a nivel federal estar evaluando de mejor manera si se ejerció o no el recurso en tiempo y forma. Lo que estamos negados a evaluar, o lo que el gobierno, y de color que sea, está negado a evaluar es la eficacia. Es decir, el peso que yo destiné de educación a salud realmente resolvió el problema para lo que estaba destinado, y ahí no hemos llegado y ni siquiera está en la mesa. Segundo, sí hay un problema de exceso de recursos que no se supieron gastar. En esta mesa lo hemos comentado, lo dijo el propio Guillermo Ortiz en su momento, hubo excedentes petroleros que no sabemos en dónde quedaron. Por eso lo corrieron. Hace poco... Calderón. Calderón no quiso que regresara. Entre 2002... Los panistas. Entre 2002 y 2014... se contabilizaron más de 1.5 billones de pesos excedentes a lo presupuestado, en donde ni siquiera la mayor parte del excedente fue petrolera. Nos hemos quedado metido en que ahí estuvo el excedente, estuvo en la parte tributaria. Es decir, el problema no es falta de recursos adicionales. Con datos de la Secretaría de Hacienda se puede comprobar es dinero hubo, se gastó más, y el resultado no se encontró. Entonces, en ese sentido me parece que hay todavía un trabajo por hacer estructural que esta administración no logró tampoco resolver, pero que es una herencia de los últimos 25 o 30 años, y eso permite entender por qué la economía no crece vía el gasto público. Y comparto la lógica, se tiene que fomentar el desarrollo del sector privado. El punto aquí es que yo creo que también tiene que entenderse que el sector privado tiene que generar valor agregado. No es nada más tampoco buscar impulsar cualquier negocio.
En este país, el 77% de las empresas que hay son micronegocios de menos de 2 empleados, de menos de 2 personas ocupadas. La mayoría metidos en el comercio al por menor y la mayoría metidos en la informalidad. Lo que mueve este país es el 0.03% de empresas, que estamos hablando de aproximadamente 1.900, 2.000, vamos a cerrarlo, que generan el 45% del valor agregado de este país. Entonces, lo que tenemos es a la economía 15 del mundo, como dice el comercial, que lo que no se dice es que en 1981 era la 8 del mundo y en el 80 la 10, que está sustentada en una base de microempresas improductivas, y changarros, recordamos al filósofo del 2000. Hablan de tu presidente. Improductivas y en donde lo que tenemos que generar es una nueva base, un nuevo sistema productivo. La inflación, yo creo que la inflación no está bien manejada. Estamos viendo el índice de precios al consumidor, con crecimiento sí de menos de 3%. Vamos a suponer que está bien medida, pero no se dice nada de la inflación de los precios productor, es decir, de lo que están sufriendo las empresas por la depreciación del tipo de cambio, por el incremento del precio de los commodities que se ha visto en los últimos meses. La inflación precios productor está en casi 8%, pero cuando uno revisa los rubros industriales, es decir, la parte de maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, computación, ahí la inflación puede ser hasta más a doble dígito, hasta más de 10%, y eso lo que está generando es un sistema productivo que enfrenta precios más altos, pero que no puede trasladar al consumidor porque tenemos un consumidor pobre, y que entonces lo que plantea es la inviabilidad de los negocios, que se refleja que en lo que muy bien se mencionaba, la precarización del empleo. Hoy tenemos aproximadamente 3 millones de personas que ganan más de 5 salarios mínimos. Hace 3 años, hace 4 años, esa cantidad era de casi 5 millones. Es decir, lo que estamos viendo es la generación de ocupación y empleo. Eso es una buena noticia, por eso la tasa de desocupación disminuye, pero la consecuencia de estarle apretando a los empresarios es de que el empleo que generan es de menores salarios. Sí, nada más están cuantificando. Es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando menciona el número de empleos. Pero, a ver, yo no entiendo muchas cosas. A ver, si estaba en 13 pesos la paridad peso-dólar y de repente está a 19, digo, pues ya se encareció todo. No, pero las tortillas no tienen por qué encarecer ni el pasote. Los gasolinazos. Oye, la gasolina es muy cara. En Estados Unidos vale 1.89 el galón. Sí, pero estamos más baratos que Chile, estamos más baratos que Brasil. ¿Y a mí qué carajos me importa Brasil y qué carajos me importa Chile? Digo, porque pronto es como cuando decían, es que en Venezuela casi te regalan la gasolina y todos los colombianos, ¿te acuerdas que brincaban? Nada más a cargar sus tanques. Entonces llega un momento en que te vas desesperando y dices, no es cierto, me están engañando, yo no entiendo de esto, pero alguien me está sorprendiendo. Sí. Bueno, en ese caso sí es cierto, Nino. Ahorita que mencionas los colombianos, estaba pensando rápido. Sí, los colombianos primero brincaban a Venezuela y ahora los venezolanos están brincando a Colombia, ¿no? Para comida. Bueno, comida. Unos por gasolina y otros por comida. Por Colombia, sí, por supuesto. Bueno, vamos al caso de México. Comparto con Carlos el tema del gasto social y el enfoque del gasto público en México. Yo pienso que está mal dirigido, ¿no? Prácticamente está sobredimensionado hacia lo que es la atención a la pobreza. Y bueno, no se puede dejar de atender a la pobreza. Es una realidad. La cuestión es que efectivamente enviarles tanto dinero, enviarles tantos recursos, que nada más para el año de 2013 el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social fue de 165 mil millones de pesos, ha provocado algo que se llama el efecto Prospera, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando el programa fue cambiando paulatinamente a lo largo de los años, las familias empezaron a recibir recursos, ¿no?, por tener a sus hijos en primaria, secundaria, y cada vez que tenían una hija en secundaria, por ejemplo, recibían una cantidad mayor. El efecto Prospera concretamente es que las familias empezaron a tener más hijos, ¿no?, porque se mantenían a través de los hijos que tenían en las escuelas. Entonces hay una nula eficiencia del gasto público que efectivamente no les permite a estas personas salir de esa marginación, y que por otro lado también implica tener un mercado debilitado, ¿no? No hay un mercado interno en donde el consumo tenga el poder adquisitivo suficiente como para dinamizar o darle sustentabilidad al resto de las empresas que se van a asentar. Ok, somos la 15ª economía del mundo, ¿no? Pero, insisto, hay una disparidad en los niveles de ingreso brutales entre el 10% de los mexicanos que más ganan
ganan en el país con el 10%, 20, 30% de los que menos ganan en el país. Bueno, vamos a la parte de las reformas estructurales. Las reformas estructurales supuestamente en el mediano plazo, que para los economistas es entre 3 y 5 años, deberían de estar dando resultados, no los están dando y aparentemente no los van a dar. Es más, creo que podríamos poner en tela de juicio si hacia el 2018 la reforma energética va a darle a los mexicanos la posibilidad de contar con energéticos vía, por ejemplo, las gasolinas más baratos, no en términos internacionales, sino efectivamente en nuestros propios términos. No, a ver. Vamos por partes. Por una cuestión, porque tienen un componente recaudatorio, que es el impuesto especial a la producción de servicios, el IEPS, que viene como una compensación ante la baja del precio internacional del petróleo a nivel internacional. Ciertamente, entonces, bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos por partes. Sí, punto número Vamos por partes. ¿Qué es eso? La fiscal. La fiscal, el objetivo era que el gobierno recaudara más dinero porque recauda muy poco y tenemos muchos problemas. Sí está recaudando más dinero y lo recaudó desde el siguiente año. Eso está dando buenos resultados. La de telecomunicaciones. El objetivo era que bajaran las telecomunicaciones, que fuera más barato el internet, que la gente tuviera más medios de comunicación. Ya en la prueba Televisa nos está diciendo, sí dio el resultado, ya nadie me está viendo a mí. ¿Pero por qué Televisa? ¿Por qué Televisa? Sí, ¿por qué Televisa? Es que has mencionado Televisa varias veces. ¿Ya cobras en Televisa? ¿Trabajas en Televisa? ¿Te contrataron en Televisa? Todavía no. Eres de los... Saliendo de aquí, ojalá me paguen mi Es que contrato. lo has mencionado. ¿No? Es que pareciera como que ya Porque eres muchísima empleado. gente considera que Televisa puso a Peña Nieto. Y eso no es cierto, Ah, no es cierto. ¿no? Y mucha gente considera que el ¿Tú próximo crees que es presidente... cierto o no es cierto? Híjole, la verdad es que José Luis, ¿verdad? Carlos. No, No, la verdad es que difiero totalmente con muchas de las Porque si lo puso o no lo puso. terrible. Te está Mira, preguntando. No, bueno, de entrada es evidente, pues, o sea, dicen por ahí que lo que es obvio, pues ni siquiera se tiene que juzgar. ¿Por qué? La realidad es A ver, que te pregunta por qué. hubo una estrategia Te pregunta por completamente qué. armada de comunicación para que Peña Nieto hoy estuviera en la presidencia de la República. Eso es innegable, pues, es prácticamente como querer tapar el sol con un dedo. Lo que sí te puedo decir, Nino, y que la verdad me asombra aquí de muchos comentarios que se virtieron, es... ¿No estás de acuerdo con expresiones- ellos? No, espérame. Son expresiones como, tenemos que recortar el gasto social. Claro. Las reformas, en particular la fiscal, ha sido un éxito o ha sido un logro. La verdad es que, bueno, yo no sé en qué país vive Carlos, porque siendo honestos, en términos de la reforma fiscal, el gobierno, hay que partir del contexto en el que se dio la reforma. Y se pensaba que dadas las reformas estructurales y el crecimiento que ellas iban a generar, la reforma fiscal iba a ir a la par. Y no iba a generar un freno al país, al desarrollo económico en general. Lo que terminó ocurriendo es que las reformas estructurales, a pesar de que aquí Carlos nos diga que gracias a las reformas estructurales hoy no pagamos larga distancia, pero yo quisiera ver en cuanto a repercutir en el bolsillo de todos nosotros el que ya no haya larga distancia, si eso nos cambió la vida. Pues yo casi no pero lo pude larga la realidad es distancia, que o sea no. La realidad es que no, la reforma de telecomunicaciones benefició a la cúpula que está en el medio de telecomunicaciones y ni siquiera ha generado la competencia ni el surgimiento de nuevos medios como se esperaba, ni el atractivo de nuevas inversiones. Antes de la reforma de telecomunicaciones, Mira, Carlos, hay que ser honestos. era el 12% La realidad es quienes que eso no ha tenían ocurrido. un celular con cámara. Eso Hoy no tienen ocurrió. 85%. Sí, pero el crecimiento de Internet y el crecimiento del acceso a redes y a telefonía ha sido natural y ha sido en todo el mundo. No Lo que sí te diría necesariamente. es que Antes de eso, México estaba 8-1 en términos porcentuales con Estados Unidos. Sí. Hoy estamos 3-1. Bueno, y creciendo, y somos el país de la OCDE que más crece en penetración de Internet. totalmente, o sea, coincido contigo. Ahora, creo que Es el no es logro. 64%. Definitivamente a nivel nacional. esto no ha sido logro per se por la letra Pero que está lo escrita de en los la reforma. teléfonos ya se había dado desde antes de la de telecomunicaciones. Y yo nada más quisiera comentar algo de lo del Liconza. Ahorita estabas hablando de la Secretaría esta. Yo no veo por qué el Liconza, en estos periódicos que nada más sirven para matar moscas, pone unos anuncios grandotes con una señora, la que baila en los comerciales, diciendo que a los pobres los está apoyando Liconza con comida variable y que es comida Nutritiva, sano, variado. ya lo viste, ya lo Sí, viste. no, pues que está en todos Bueno, lados. entonces yo dije, qué bueno que los pobres compran el Universal, compran el Reforma, compran el Excelsior, porque vi unas páginas completas y dije, bueno, pues entonces ya no hay analfabetas. Oye, ahí nada más me gustaría, perdón, si me permites, hacer una... Es campaña una de reflexión. mí, o es que... o No, de qué se yo trata. creo que Yo está lo en sé. campaña, yo creo que está en campaña, ¿no? Ah, está en Yo creo que campaña, aspirar a aparecer en la boleta dentro de 2 años.
Pero bueno, nada más una precisión respecto del gasto social. Y sin llevar mucho el tema para allá. Pero la cuestión es que yo creo que lo que se tendría que enfocar en el gasto social es que se generaran microempresas con ese gasto social. Claro. No estarle dando dinero a la gente para que vaya y compre, ¿no? Claro, por un lado, no puedes dejarlo de Nada más que José Luis ya nos dijo que las microempresas no son productivas, y eso es cierto. Mira, Es tirar dinero de alguna las manera. microempresas Ok, pero quiebran. es preferible El que una 50% de las microempresas quiebran al año. al año. Y tú puedes ver por sectores, sobre todo en la parte de servicios, que es donde está comercio, etcétera, el porcentaje de las que viven más de 10 años no llega al 20%. Es decir, Sí, por supuesto. Es simplemente cambiar el modelo de apoyarlos directamente con vistas de desarrollo social a una inversión productiva. Es que mira, Pero Chava, pero Ahora no es déjame nada decirte más una por cosa, cuestión de financiamiento, 165. sino por una Vamos a falta de, pensar en es que ya me tengo que ir. 165,000 millones. Ya me quiero ir. Son 8 aeropuertos. 165,000 millones son 5 líneas de tren rápido. Eso No, pero en son un año. 165 mil millones de pesos. Exacto. Sí, eso es, o sea, No, que- con eso podríamos sacar adelante este país rapidísimo en lugar de gastar en los pobres, si lo gastamos en inversión productiva. Bueno, ya vámonos. Ya. Pero entonces el que gana es Andrés Manuel. Seguramente. Ay, no empecé. Mira. No, yo no. Yo estoy de acuerdo con Fox. Esa mamada de los 50,000 pesos no se la cree nadie. Y si Fox, ¿cómo habla de pero es que terrible, ni verdad? su chofer Pero no se ha es eso. dado cuenta de lo que se robaron los Briviesca y la Marta. Pero mejor ya nos vamos. Yo quiero ganar 50,000 pesos e ir a un juego de las estrellas. Nada más, es lo único que pido. Y que me saque una foto ahí con la gran estrella con 50,000 pesos. Nada más es lo único que pido. Pero es que lo invitan, ¿no? Lo invitan, sí, porque ese boleto junto con su hijo, lo menos en una agencia de viajes te lo cotizan en 300,000 pesos. Tú no tienes un hijo millonario, él sí. Esa es la gran sí, diferencia. pero es una Vámonos, Alan Adame, Partido Acción Nacional. Conclusión, comentario Mira, final. yo coincido con el tema nada más de López Obrador. Es increíble que gane 50,000 cuando su chofer, cuando Nico, ganaba eso justamente. No, ganaba 65, güey. Ganaba más. Y sus Pero hijos bueno, estudiaban en Canadá. la verdad es Tu que chofer, sus hijos, ¿tú tienes chofer? No, ni chofer ni hijos, Dino. Yo soy ciudadano. Ah, eres De No, apellido. ya puedes hacer lo que quieras, ya dicen que ya todo se vale. Pero bueno, oye Nino, para cerrar, mira, coincido con el comentario de la eficacia. Yo creo que este gobierno ha demostrado una brutal ineficacia al momento de ejercer sus instrumentos de política económica, particularmente lo que tiene que ver con la fiscal. Difiero completamente con lo que se dijo aquí. Creo que en materia de gasto hay que apostarle efectivamente. Hay vías, hay maneras de hacer o de ejercer el gasto. No es lo mismo el gasto corriente del gobierno que el gasto en inversión, y no es lo mismo que el gasto social. Son elementos completamente distintos. Yo creo que no podemos ser tajantes ni inflexibles diciendo que el gasto social se tiene que recortar, porque eso implicaría subsumir más aún las condiciones del 42% de la población que hoy vive en situaciones extremadamente precarias y que sin esa estructura no me imagino en qué condiciones estaría. Te diría, Nino, que honestamente creo que ha sido un gobierno irresponsable. ¿Por qué? Porque han incrementado los impuestos. Hoy todos los mexicanos pagamos 40% más impuestos, que ha aumentado la deuda, y que ha sido un gobierno que no ha apostado por apretarse el cinturón. Apenas fueron medidas que anunciaron este año donde comenzaron a dilucidar recortes de partidas que ni siquiera existían o ni siquiera tenían recursos asignados, que es el colmo. Pero bueno, habrá que entrarle por ese lado. Yo te Tu diría, cuenta Nino, de Twitter. lo que sí es, perdóname, imperdonable es el crecimiento de la deuda, que estemos llegando a un 50% de deuda, que eso evidentemente terrible, está estas terrible. calificadoras lo señalan, y que creo que es la receta perfecta para volver a las épocas de las crisis recurrentes en el país. Muy bien, tu Mi cuenta. cuenta de Twitter, @Alan_Adame, estoy a sus órdenes. Entonces, si gana José Antonio Meade, si José Antonio Meade fuera candidato a la presidencia de la República, ¿tú votarías por él? No, yo votaría por el PAN. Pues entonces no estás pensando Sea en quien sea nuestro México. candidato, voy a ¿Por votar. quién votarías? ¿Por Madero? No, votaría ¿Por Anaya? Ejercería mi derecho al ¿Por voto Zavala? con la finalidad de que el país estuviera mejor. ¿Pero Y por yo quién? creo que las administraciones del PRI, ¿Por en quién? particular esta última, no han dado resultados. ¿Por quién? Por el PAN. Este salió más priista que los panistas. Gracias, Alan, mucho gusto. Pedro Núñez, conclusión, comentario Gracias, final. Lino. Sí, efectivamente, bueno, el asunto medular es una economía que no crece desde hace 30 años. Creo que no tiene tanto que ver con partidos, sino con las escuelas que están detrás de las decisiones económicas. Si lo observamos a detalle, las últimas ocasiones en las que este país creció fue cuando hubo, cuando José Ángel Gurría y
Guillermo Ortiz Martínez fueron los secretarios de Hacienda respectivamente. Cuando hubo gente de alguna escuela privada en el sexenio de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, y en lo que va de estas administraciones no ha habido crecimiento económico, es decir, el modelo se tiene que cambiar, se tiene que apostar hacia el mercado interno, la renovación del mercado interno y su redinamización a través de la disminución de la pobreza en el país y la apuesta, efectivamente, también creo yo, hacia las empresas en México, ¿no? Fíjate que yo cada vez que me ha tocado entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República, a mí se me hace que es muy notorio cuando dicen vamos a erradicar la pobreza. Y dices, erradicar, güey, puta, nada más por lo menos redúcela, no la erradiques. Pero todo Que sí no es así crezca, como, ¿no? sí, no, todo es así como muy simple. Y no, y vamos a abatir la inseguridad, y vamos... y los jóvenes les dan 5 minutos, y ahora les van a dar un informe completo con 300 jóvenes, con preguntas consensuadas. ¿Tú plagados qué le de preguntarías al presidente si fueras de los jóvenes que estuvieras ahí? Si fueran los jóvenes que estaría ahí, ¿Qué le preguntarías? bueno, ¿Qué le preguntarías? tendría que... ¿Qué le suceder preguntarías? tres cosas, ¿no? Una. Una. ¿Qué siente que uno de sus amigos le haya pagado el predial del departamento a su mujer? Pero se lo pidieron, ¿no? El favor. Bueno, no sé, ¿no? pero... Tú no te metes con Pierdán, ¿eh? No. Digo, yo creo que, y se ha comprobado, por ahí algunos medios han dicho que lo podían haber pagado por internet. No sé por qué requerirían de su vecino de arriba, ¿no? Que por cierto, los dos departamentos están al mismo nombre, ¿no? ¿O No. tienen A lo mejor antes- la línea El otro está a nombre de Pierdán. El otro, Qué raro. habla con Roa y vas a ver cómo el otro está a nombre de Pierdán. Él lo dice, además. Y ya nos están metiendo con el presidente. Doctor José Luis de la Cruz Gallegos, tu conclusión, tu comentario final. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viendo simplemente es la consecuencia de que el sistema de partidos políticos Ay, no. sabe hacer perfectas campañas, pero no sabe lo que es la administración pública. Es que son franquicias. Son dos cosas distintas. El hacer una bonita campaña, podemos ver que sí han determinado cuáles son los problemas: el bienestar para la familia, el crecimiento del 7%, la presidencia del empleo. O sea, el problema no ha estado en identificar lo que se necesita resolver. Simplemente que cuando se tiene la capacidad de ejercer los recursos y de hacer una planeación económica, no se dan los resultados. Y ahí tenemos a los 28 millones de pobres que no tienen para comer bien. Y tenemos a los 64 millones que no tienen el ingreso suficiente para superar las líneas de bienestar. Y evidentemente que eso se debe de atender. El problema aquí es de que se destina tanto, cada vez ese problema viene creciendo tanto, que reclama más recursos públicos y que impide que se destinen a lo que en principio tendría que hacer, que es algo productivo. Tenemos una política de desarrollo social que lo único que está haciendo es recoger a todos los dañados por la política económica. Claro. Y eso se administra políticamente. Entonces, me parece que lo que se debe de ir pensando es ¿cómo se va a lograr transformar a la administración pública para que dé resultados independientemente del partido político que llegue al poder? Pero espérame, es que los partidos políticos son franquicias. El PT es de Alberto Anaya, el Movimiento Ciudadano es de Dante Delgado, el PAN es de Ricardo Anaya, antes era de Madero y antes era de Calderón. El PRI ahorita es de Peña, quién sabe de quién vaya a ser en el 2018, de los chuchos lo que quedaba del PRD, o sea, cuando te das cuenta son franquicias, todos están buscando cómo ganar dinero, cómo robar más, cómo ganar más dinero. Bueno, Carlos López Jones, Televisa, conclusión. ¿Cómo hacer más obras? Porque político, pobre político. Ándale, ese era Carlos K. González, ¿verdad? ¿Cómo hay que hacer más obras? Porque político Entre pobre. más- ¡Ay! Y el aeropuerto. más Oye, ahí está Carlos Hank ahorita, su hijo, metidazo. Haciendo ahí en Banorte. Mira, yo lo que te diría es, pobre Peña Nieto no tuvo suerte, se le cayó el precio del petróleo, no tuvo excedentes petroleros. Si hubiéramos tenido excedentes petroleros, el país ahorita estaría creciendo alrededor del 3,5, 4, tal vez 4,5. Sí, no. Si hubiéramos tenido bicicleta, mi abuelita andaría en bicicleta. Y el problema está en que no vamos a cambiar ya el modelo, entonces estamos destinados a crecer hacia el 2%, no nada más este sexenio, sino lo que viene. Ahora, me preocupa mucho el que el presidente se esté quedando solo. Me preocupa mucho que todavía le quedan 2 años de gobierno, sea como sea, y tiene que terminar 2 años. ¿Cómo se llamaba El solitario de Palacio? ¿No leíste nunca ese libro? Buen libro. Bueno, Muy buen libro. ahí está, es lo que estás diciendo ahorita. Pero era porque el poder no se comparte.
No porque nadie se te acerca, porque él decía que todos se te acercaban en ese momento y tú tenías que decirle a todos que no. Era parte de, no amigos, no empresarios, decía él. ¿Ese libro no lo plagió Peñanito, no? Digo, ya ves que está de moda, ¿no? Ya. No te volvemos a invitar a ti. Este está en contra de Televisa y en contra de Peña. Entonces, yo creo que conforme nos vayamos acercando hacia el final del sexenio, conforme los políticos... Güey, estamos en el precipicio. No, al final en términos de tiempo, nos quedan 2 años. Bueno, Los señores políticos van a seguir sacando trapitos al sol para todos lados. La situación va a ser más complicada y eso necesariamente presiona 2 cosas. 1, el tipo de cambio, porque la gente se va a preocupar y va a empezar a sacar su dinero. Y 2, la gente va a dejar de invertir esperando qué es lo que pueda pasar y en qué va a terminar todo las esto. expectativas. Exactamente. Y eso finalmente nos trae problemas económicos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No los vuelvo a invitar. De veras. Feliz viernes. No, que feliz viernes. La gente ahorita que los vio y los escuchó, pues, está muy triste, ya no los vuelvo a invitar. Ya, no se preocupe, usted no los vuelve a invitar, porque de veras, dicen que son objetivos, ¿no? Yo creo que ustedes eran muy negativos, estaban hablando en contra de todo, porque nos está yendo bien, vamos a salir bien, hay que platicar bien de lo que está sucediendo bien, hay que estar pendientes el próximo el día 1 de septiembre, porque es... Cuarto informe de gobierno, 300. La carga de los 300, ¿se acuerda? Yo creo que por eso pusieron a 300, podían haber puesto a 200, pero bueno, la carga de los 300. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.